buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias, oh Señor. Te bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor, porque a ti y solo a ti te reconocemos como nuestro Señor. Bendito y alabado eres por siempre, oh Padre amado. Bendito y alabado por siempre seas. Gloria y alabanza, gloria y alabanza. Oh Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias, oh Señor, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de todo lo que habita y todo lo que hoy vemos. El sol, el cielo claro, las nubes, el amanecer precioso que nos diste hoy. Bendito y alabado eres, bendito, bendito por siempre seas, oh Señor. Y a ti, hermano mío, salud con este cafecito. Qué rico esta tacita y este nombrecito tan lindo que me regaló mi prima Jacqueline. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos desviado? Nos hemos desviado de la presencia del Señor, nos hemos desviado de su propósito, hemos pecado o simple y llanamente hemos dejado de hacer lo que el Señor nos ha pedido. Y viene ese momento en el que nos sentimos culpables, en el que nos sentimos dañados, en el que nos sentimos sucios, en el que nos sentimos distanciados de su presencia, pero no es porque Él no está a nuestro lado. Somos nosotros los que al estar indignos, al estar en pecado, al estar actuando de manera equivocada, definitivamente ahí no está Dios. Aunque Él esté cerca nuestro, porque Él nunca se nos despega, nunca. El día que el Señor se despegue nuestro es porque ya, estamos muertos, y no es que se nos despega, es que nosotros vamos a cambiar de lugar. El hecho es que cuando nosotros estamos así, ¿tú sabes qué es lo que acostumbra pasar? Y es que nosotros vivimos en un momento de muerte. El que está fuera de la presencia de Dios está muerto, mis hermanos. Y nosotros en ese tiempo, lo que nos corresponde es orar y pedirle a Dios perdón, pedirle perdón y pedirle su presencia. Que ese malestar se vaya con oración, con ayuno, con penitencia. Pero luego que el Señor nos ha regresado su bendición y su presencia a través del perdón, cuando Él ve un corazón afligido y arrepentido, regresamos nuevamente a la vida, mis hermanos. Pero hay muchas veces en que las personas se quedan como pegados. Ustedes escucharon, los que tuvimos la oportunidad de utilizar los discos de pasta, de lo que le decían, los grandes negros, que cuando se rayaban hacía guau, guau, guau y repetía. Pues muchas veces la persona, a veces nos quedamos como pegados en ese pecado. Y no nos damos cuenta que cuando el Señor nos ha perdonado es para olvidar. Pero no solamente Él olvida, ya hemos hablado de eso antes, Él manda ese pecado al fondo del mar. Inmediatamente olvida, pero nosotros no olvidamos porque se nos pasa, se nos retiene esa memoria de que le fallamos al Señor, y en ese momento nosotros lo que estamos es permitiendo que el demonio en nuestra conciencia, que no nos perdonamos a nosotros mismos de haberle fallado al Señor, pues a través de esa actitud estamos evitando que nosotros vivamos
la presencia de Dios. Y esto no solamente lo digo yo, sino que lo podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, en el caso de David, el rey David. Este rey maravilloso que ustedes saben fue elegido por Dios, jovencito, en la casa de su padre, habiendo más hermanos, él fue el elegido. Y cuando él estuvo ya grande, ya era rey, viviendo inclusive en su palacio, él pecó enamorándose de la mujer de uno de sus militares y llevándosela para su casa. Y el Señor, en medio de que él estaba en pecado, estaba en falta, le dijo que él pues definitivamente iba a pagar por este error, por este pecado, porque él no debió haber hecho eso, y más cuando él era el rey, él era el ejemplo. Bueno, pues esta mujer quedó embarazada y ese niño murió al nacer. Mientras el niño estuvo mal, muy enfermo, o sea, la mujer estaba dando a luz, que estaba en peligro, David rogó a Dios por el niño. Hizo sacrificios, hizo ayuno, se acostó en el suelo. El sacerdote, el profeta que él tenía, los ancianos, todos iban a rogarle de que se levantara de ahí, pero él no le hacía caso. Él estaba dolido en su corazón porque sabía que eso que estaba pasando era el pago por su pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que el niño efectivamente murió. Y les voy a leer más adelante, ahora les voy a leer, les estuve contando rápidamente porque es una historia muy larga. Cuando él escuchó que estaban hablando detrás de él, porque ellos no se atrevían a decirle que él había muerto, porque dicen ellos, imagínense si él, cuando el niño estaba por nacer, que decían que a lo mejor no vivía, él se arrastró por el suelo e hizo tantas cosas y tuvo tantas horas ahí orando en el piso, con la cara en el piso y todo lo demás. Si le decimos que el niño ha muerto, pues no sabemos qué va a pasar con él. Bueno, pues vamos a leer ahora para que ustedes vean. Dice, ¿ha muerto el niño?, pregunta David, y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia, y se fue luego a la casa de Yahvé a orar. Al volver a su casa, pidió alimento y comió. Sus oficiales le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño vivía, ayunabas, llorabas, y ahora que ha muerto, te levantas y comes. David les respondió, mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía, se decía él, ¿no? ¿Quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño no morirá? Pero ahora que murió, ¿por qué voy a ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Después David consoló a Betsabé, su esposa, y tuvo relaciones con ella y salió embarazada nuevamente. Eso ya no es parte de lo que le quería leer. Mis hermanos, David oró, ayunó e hizo sacrificios mientras él entendía que Yahvé, o sea que Dios, podía hacer algo al respecto. Y dice aquí, entonces se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia y se fue luego a la casa de Yahvé a orar. Eso fue lo que él hizo inicialmente.
se fue luego a la casa de Yahvé a orar. Él hizo sacrificios, él lloró, él pidió, suplicó, se lamentó, se arrepintió, se puso al suelo, cabeza al piso. Pero ya, cuando pasó, tuvo aceptación, mis hermanos. Aceptó lo que el Señor le envió, porque él sabía que eso era lo que el Señor, lo que le correspondía a él pasar por haberle fallado al Señor. Y luego tuvo aceptación. Él no se enemistó de Dios, él no se alejó de Dios, él no le recriminó a Dios. Lo que hizo fue, después de bañarse y perfumarse, fue ir a la casa de Yahvé. Fue lo que nosotros diríamos al Santísimo, fue a la parroquia y se sentó ahí con el Señor y oró. ¿Qué le pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando hacemos algo? Que somos nosotros los que lo hacemos. Nos alejamos de la iglesia, esa iglesia es muy estricta, en esa iglesia no me tratan bien, yo soy un pecador y ahí me miraban, todo el mundo me miraba. O no decimos nada de nadie, simplemente nos alejamos por vergüenza. Le fallé al Señor y me alejo por vergüenza. Si tú te arrepentiste, si tú fuiste a la casa de Yahvé, si tú fuiste a la casa del Señor, te arrepentiste y oraste y pediste perdón y fuiste al sacramento de la confesión, luego lo que te queda es la aceptación. Acepta lo que el Señor te ha puesto a vivir por lo que hiciste, lo que pasaste. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que el Señor nos está haciendo pasar hasta después de mucho tiempo. Y hay veces que nunca nos damos cuenta, decimos, pero ¿y qué será lo que yo estoy pagando? Pero ¿y por qué que a mí me pasan tantas cosas? Pero y no sabemos que somos nosotros con nuestra elección, porque eso que hizo David, lo hizo él por su propia decisión. El Señor no escogió a un rey como David, que era un rey tan fiel, que fue un rey que le hizo su casa, que lo alababa y lo adoraba, que fue quien escribió la mayoría de los salmos, que danzaba, que se pasaba el día entero alabando al Señor. Él no iba a hacer que ese su rey que él eligió cometiera un error o un pecado. Ese pecado lo hizo David porque lo decidió él. Fue su decisión. Y todas estas decisiones que nosotros hacemos que nos llevan a pecar, a alejarnos de la presencia del Señor, es lo que tenemos nosotros mismos que a través de sacrificios, ayunos, oración y penitencia, tenemos nosotros que sacarlo de nuestras vidas. Y en el momento que el Señor nos perdona, aceptación, tienes que aceptar lo que estás pasando. Aceptación. Tienes que levantarte del suelo y seguir adelante junto al Señor. Si esto que hubiese pasado me hubiese pasado a mí, probablemente yo no volvía más al palacio o quizás yo no volvía a la casa de Yahvé, pero aquí David, que era un sabio rey, inclusive el papá de Salomón, el más sabio de los sabios, después de que, imagínense, David pecó, David faltó, David se arrepintió, David tuvo su aceptación, se paró y siguió al lado de Yahvé, alabándolo, adorándole. Y después Yahvé siguió bendiciéndolo, porque de su linaje, el hijo Salomón fue uno de los reyes más sabios. O sea que no porque él faltó y pecó,
el Señor se escondió su cara de él. No, Dios siguió bendiciéndolo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque cuando él se levantó del suelo literal, por haber pecado de esa forma tan fea, él se levantó, se puso aceptable, y lo primero que hizo fue ir a la casa de Yahvé a orar. Y le dijo: yo acepto lo que tú me envíes, acepté tu castigo de haberte llevado a mi hijo. Y el Señor dijo: ok, ya, fuego, dale para allá, vamos a seguir para aquí, vamos a seguir adelante, tú sigues reinando, tú sigues escuchando mi voz, haciendo caso, y ya verás, no te preocupes que tú vas a tener más hijos, inclusive tu hijo Salomón será esto y aquello, y se lo dijo. Pero nosotros no, nosotros nos quedamos tirados en el suelo, nosotros nos quedamos llorando, nosotros nos quedamos pegados como ese disco de vinil que yo le digo que se rayaba y hacía guau, guau, guau. Es lo mismo, no, acéptalo, levántate, sal, cámbiate, perfúmate y ve a la casa del Señor a orar. Vete a la casa de tu Dios. Vete a la casa del Señor a orar. Que el Señor te bendiga, que tengas una maravillosa semana. Que pongas hoy todo en manos del Señor, incluyendo todo lo que hacemos, en todo lo que erramos, porque Él nos va a perdonar si tú vas a Él con un corazón arrepentido. Bendiciones.